Muy buenas tardes a un nuevo episodio de Pasando Agosto con Maximiliano Duarte, director de estudios de Fundación Piensa, y el profesor Eduardo Aldunate Lizana. Quienes habrán seguido los últimos dos episodios habrán quizás seguido el hilo de la conversación. En el primer episodio, profesor, hablamos sobre las preguntas abiertas del 18 de octubre de 2019. ¿Qué pasó realmente el 18 de octubre? ¿Fue realmente un estallido social? ¿Qué preguntas quedaron inconclusas? Bueno, quienes se suman recién a este tercer episodio pueden revivirlo y está disponible en la página de Fundación Piensa. El segundo episodio, profesor, si mal no recuerdo, hablamos un poco del mito quizás de la Constitución de Pinochet, ¿no? ¿Es realmente la Constitución de 1980 la Constitución de Pinochet? Y de ser así, ¿cuánto de eso queda? Este episodio queremos tratar un tema que también es bien rico, por así decirlo, bien sabroso, que es el de la subsidiariedad. Se habla mucho que esta propuesta constitucional hace un cambio de modelo y nos hace transitar desde una propuesta neoliberal hacia una constitución que establece un sistema con un Estado social de derecho. Profesor, entrando de lleno, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde de día viernes, que no sé qué día es cuando lo están viendo, pero estamos grabando un viernes. Claro. Eso sí es claro. Profesor, ¿qué le parece a usted esta afirmación, así de entrada? Bueno, nuevamente, igual como lo dijimos en el primer y en el segundo capítulo, aquí hay discursos que se instalan, que son muy exitosos, todo el mundo los cree, que sirven como una especie de cuña o eslogan, pero que cuando uno los escarba un poquito, la verdad es que no resisten mucho análisis, porque usted lo mencionó bien, normalmente se dice, mire, te consagra un modelo de Estado subsidiario y un modelo económico neoliberal. Claro. Entonces, lo primero que uno ahí le llama la atención es que en general subsidiariedad y neoliberalismo son contradictorios, o va a depender, ¿no es cierto? En general, uno entiende, bueno, el neoliberalismo es una familia de ismos, o sea, de doctrinas, ¿no? Pero en la forma como se ha entendido aquí o se ha asociado aquí digamos, al modelo económico de la Escuela de Chicago, etcétera, propone un Estado que en general solo debiese preocuparse o solo debiese tener como intervención económica el manejo de la moneda. Y además a través de un órgano autónomo. Y por lo tanto el Estado se encarga de eso, se encarga de mantener la justicia funcionando, las instituciones, y no hace nada más en economía, no interviene. ¿Es parecido a lo que algunos llaman minarquismo, como el Estado mínimo? ¿O son... Es una idea, obviamente, que es un Estado una idea de Estado mínimo, ¿no es cierto? Pero lo importante para luego hacer la conexión con el principio de subsidiariedad es que es un Estado que provee las condiciones para el funcionamiento de la economía y provee las condiciones para el funcionamiento de una economía de manera eficiente, lo que significa que cuando los particulares fracasan en algún proyecto, el Estado no interviene, sino que deja que los particulares fracasen, que los recursos económicos se redistribuyan y que nuevamente los otros particulares o los mismos lo intenten. Pero en la visión de la Escuela de Chicago, podríamos decir, la concentración del Estado está en mantener las condiciones de la economía, controlar la estabilidad de la moneda, proveer algunos servicios tales como justicia y no más. Ya. Entonces, luego se dice, bueno, el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad consiste en un modelo completamente distinto, porque en el modelo de subsidiariedad lo que se dice es, el Estado en principio no actúa, pero puede actuar y debe actuar cuando los particulares son o no cumplen adecuadamente, ¿no es cierto? No quieren o no pueden cumplir. Entonces, en el Estado neoliberal, como para tratar de hacer la distinción, no necesariamente tiene que actuar el Estado si los particulares lo hacen mal. Simplemente no actúa. No solo no necesariamente, sino que no debiese actuar. Ya. No debiese actuar. Nunca. ¿No? Claro, porque la premisa que está detrás es que la intervención del Estado en economía siempre reduce la eficiencia en el uso de los recursos. La economía, el mercado, la iniciativa particular es la que produce riqueza y el Estado introduce, ¿cierto?, distorsiones. Eso es lo que dice el modelo neoliberal, entendido bajo esta lógica, ¿no es cierto? Repito, hay otras formas de entenderlo. En cambio, en el Estado subsidiario, todo lo contrario. O sea, o no sé si todo lo contrario, pero el Estado tiene un deber de intervenir cuando los particulares no realizan adecuadamente una determinada actividad. Entonces, cuando uno dice, mire, Estado neoliberal y Estado subsidiario, no sé, mire, esto es bien raro. Es como decir, mire, ¿sabe qué?
es un auto que funciona a carbón, pero en realidad usted le tiene que echar benzina. No, bueno, una de las dos cosas, ¿no es cierto? No va a funcionar ya. Entonces, ahora, segundo, lo que hay que decir es que además la acusación de neoliberalismo para esta Constitución no resiste mucho, porque obviamente una Constitución neoliberal, como lo he explicado, no podría tener derechos sociales. Aquí nuestra Constitución vigente puede ser que se hayan desarrollado poco, pero consagra el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social. Muchas cosas más, farmacia popular incluso la admite. No, pero no estoy hablando de lo que admite, sino de lo que dice la Constitución. O sea, si uno va a la Constitución, encuentra derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la seguridad social, encuentra el derecho a la justa retribución por el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo no se tiene que remunerar conforme al mercado, sino que la justa retribución. Las facultades legislativas permiten fijar no solo un salario mínimo, sino que permiten que el Estado fije los precios de las remuneraciones, a veces subiéndolas, no solo del sector público, sino que del sector privado. Permite la intervención del Estado, ¿no es cierto?, con una ley de quórum de mayoría calificada, pero esa mayoría es una mayoría efectiva, no es un quórum supramayoritario, se me pide 50% más uno. Contiene un mandato del Estado para promover o preocuparse por el desarrollo de la persona en su ámbito material y espiritual. Contempla una idea de igualdad de oportunidades, que es un concepto del cual no necesariamente se preocupa el liberalismo, ¿no es cierto? El neoliberalismo, ¿no es cierto?, como modelo. Entonces, cuando uno mira la Constitución, dice, bueno, ¿cuán neoliberal es la Constitución en este sentido? O mejor dicho, si yo fuera un neoliberal y yo mirara esta Constitución, ¿la consideraría una Constitución neoliberal? No. Porque tiene todas estas cosas. Profesor, otra cosa también se suele decir que la Constitución actual, la Constitución vigente, tiene una protección de la propiedad por sobre los demás derechos. Digamos eso, a mí me da la impresión de que quizás la práctica constitucional ha transformado un poco esa expresión en mito, porque yo veo una contradicción. A través del derecho de propiedad se ha logrado proteger una serie de derechos que en principio no debiesen estar protegidos. Esto puede ser complejo, pero el tema de la propietarización del derecho. Claro. Ya, a ver, vamos por parte. No sé cómo aplicar esa parte porque suena medio complejo. Pero es que quería terminar con la subsidiariedad primero. No sé si terminamos y volvemos ahí luego. Y lo que uno tiene de subsidiariedad, lo que sí hay que reconocer es, claro, que algunos enfoques académicos y algunas decisiones de los tribunales, particularmente el Tribunal Constitucional, han dado la idea de que efectivamente está consagrado el principio de subsidiariedad. Pero la verdad es que si uno lee la Constitución vigente, primero el principio de subsidiariedad no está consagrado. Y en contra de lo que dicen muchas de mis colegas, la construcción del principio de subsidiariedad en la Constitución es un poquito forzada, porque esta idea de que el Estado debe actuar cuando los particulares no pueden, es muy difícil o casi imposible desprenderla de la Constitución. Lo que tiene la Constitución es un mandato a respetar la autonomía de los particulares y tiene un mandato a tener un determinado quórum de ley cuando el Estado quiere intervenir como, y esto es importante, en actividades empresariales. Hay que acordarse que el Estado puede desarrollar actividades económicas que no son empresariales. Por ejemplo, si el Estado quiere comprar un paño de terreno, quiere construir casas sociales, y las quiere arrendar, ¿no es cierto?, no para obtener ganancias, sino con una finalidad social, lo puede hacer perfectamente porque eso no es una actividad empresarial y eso no requeriría, ¿no es cierto?, ley de quórum calificado, suponiendo que haya claridad respecto de, ¿no es cierto?, qué es lo que es la actividad empresarial. Ahora, en relación al derecho de propiedad, nuevamente ahí hay un pequeño mito, porque lo que se dice, mire, es que la propiedad está muy regulada en la Constitución. Bueno, que tiene, una vez me dijo un alumno en un examen, es que tiene muchos incisos, el numeral que lo protege. Bueno, ¿se va a morir cuando lea esta? La verdad, no, pero lo que yo quería decir es que el que tenga muchos incisos no dice nada constitucionalmente respecto de la posición de la propiedad en relación a otros derechos. La mejor prueba de ello está en que la protección a la propiedad no contiene una protección como la que se contiene respecto del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Porque cuando uno va a vivir a este derecho, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y deberes del Estado asociado, ¿no es cierto?, de velar por este derecho o velar por la preservación del medio ambiente, en el inciso segundo dice, ¿no es cierto?, que
la ley podrá disponer restricciones o limitaciones específicas a determinados derechos para protegerlo. Entonces, en el plano constitucional, el único, por así decirlo, derecho que le puede poner el pie encima a todos los demás derechos, incluyendo, ¿no es cierto?, la propiedad, es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y los deberes del Estado asociados a ello. Tanto es así que cuando uno se va a la propiedad, ve que la función de la propiedad comprende la conservación del patrimonio ambiental. Entonces, no es cierto que la propiedad tenga una posición superior a otros derechos, y más bien lo que uno sí puede decir es que la propiedad y todos los demás derechos están, digamos, supeditados a la protección del medio ambiente. Otra cosa es que uno diga que la protección del medio ambiente Claro. no ha sido satisfactoria, y eso es una Sí. luz de alerta en estos tiempos de debate, porque eso significa que el hecho de poner algo en la Constitución, incluso en esta posición privilegiada como es la protección al medio ambiente, en la actual Constitución, en la Constitución vigente, no nos garantiza nada respecto de cómo el Estado va a actuar. Bueno, es parecido a lo que pasa, con paréntesis, solamente para sumar un ejemplo, con la propuesta de nueva Constitución que establece el derecho o consagra el derecho a vivir en barrios o entornos seguros y libres de violencia. Y eso sí que, la verdad, mucha gente dice... Bueno, es esto que en general Mucha poesía, lo que diga la Constitución depende más bien de lo que se haga, podríamos llamarlo así, en la bajada práctica. Y a propósito de bajada práctica, para terminar la pregunta, ¿y qué cosas ha permitido el derecho de propiedad, este derecho de protección tan amplio, este derecho protegido tan ampliamente? Bueno, lo que sí ha protegido, tradicionalmente uno diría, mire, la propiedad protege el hecho de que yo sea propietario de este vaso o que yo sea propietario de mi casa. Pero como en la Constitución actual tenemos un recurso que protege algunos derechos y no protege a todos los derechos, lo que han buscado las personas y los abogados y las abogadas es, bueno, cómo algunos derechos que no están protegidos expresamente, cómo logramos que lleguemos al recurso de protección. Y entonces dice, mire, yo soy un funcionario y me sacaron de mi cargo. Bueno, hasta ahí parece que no tengo ningún derecho constitucional protegido, ¿no es cierto? Claro. Pero va a consultar a un abogado, a un colega, y le dice, pero es que tú puedes alegar que tienes propiedad sobre Claro. tu cargo. Y entonces vamos a ir de recurso de protección. Entonces, al final, eso ha permitido que a través del recurso de propiedad se protejan muchos derechos que en principio no deberían estar protegidos. Ahora, esto no es una defensa del derecho de propiedad, sino que simplemente para Es una paradoja, en el fondo, una contradicción. eliminar el mito de que el derecho de propiedad está como súper protegido. Que además, el artículo 24 se ve muy largo, pero lo que es protección a la propiedad son simplemente los primeros 4 o 5 incisos, que se refieren a la protección de la propiedad y a los mecanismos de la expropiación. Todo el resto es propiedad minera. Y al final, un poco el derecho de aprovechamiento de agua. Y también pasa con la calidad de estudiante. Yo he visto recursos contra universidades que se defienden, no, yo tengo el derecho de propiedad sobre mi calidad de estudiante. Y no me pueden reprobar en el examen, Claro. por ejemplo. Profesor, ¿cómo es el tránsito entonces, independiente de sea o no mito, qué es lo que tenemos en la nueva propuesta constitucional? Porque se define al Estado chileno como un Estado social y democrático de derecho. De primer lugar, ¿qué significa eso? Que mucha gente lo escucha constantemente, ya que es uno de los principales argumentos que se esgrime justamente para aprobar esta propuesta. A ver, lo primero que hay que decir es que muchos de los elementos del Estado social de derecho podrían desarrollarse, y de hecho se han desarrollado bajo la actual Constitución. De hecho, también en algunas decisiones de nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que nuestro sistema de Estado social. Segundo, muchos de los derechos sociales que tiene la actual Constitución, que han sido poco o mal desarrollados, perfectamente podrían desarrollarse más. Por ejemplo, uno perfectamente podría decir, mire, sabe que en el derecho de seguridad social vamos a tener, como ya tenemos, una pensión universal base para todos, y por lo tanto la AFP le vamos a reducir la cotización del 7 al 3%, y ese 3% va a ser una especie de seguro adicional. Entonces, usted podría tener un sistema de seguridad social universal bajo la actual Constitución y eventualmente tener, ¿no es cierto?, un porcentaje o una diferencia para mejorar su pensión si usted ha ahorrado más, o una cuenta de ahorro, etc. Entonces, lo que quiero decir con esto es que muchas de las cosas que vamos a ver en algunos segundos de la nueva Constitución
son cosas que o se pueden hacer o se han hecho, ¿no es cierto?, en la actual Constitución. Pongo otro ejemplo. Efectivamente está esta distinción entre salud pública y salud privada. Nosotros tenemos un derecho social a la salud en la salud pública, que no está condicionado a capacidad de pago. Después se puede pagar o no, pero no está condicionado a capacidad de pago. Entonces, lo que a uno le molesta es que exista las ISAPRES, porque en el fondo las ISAPRES generan la diferencia de que quien tiene más plata puede pagar mejores servicios. Pero hay modelos, justamente como los modelos que tratan determinadas enfermedades, como el GES, ¿no es cierto?, el auge GES, que permiten una interacción entre el modelo público y el modelo privado, y por lo tanto eso sería perfectamente, como ya se ha hecho, es perfectamente expandible al sistema de salud en general. Uno podría generar un sistema de salud donde los servicios financieros que otorgan las ISAPRES, o sea, para el financiamiento del sistema, conectados con los prestadores privados, que son los hospitales, las clínicas, ¿no es cierto?, financiadas o a las que se tiene acceso por ISAPRES, colaborarán más con el sistema público, ¿no es cierto? Como repito, ya existe por el auge. Entonces, lo que quiero decir es que si uno quiere hacer una crítica al modelo económico existente, primero uno podría decir que no depende de la actual Constitución, en gran medida. Segundo, que si es que hay algo que yo quiera llamar neoliberal, por ejemplo, bien se podría decir respecto de la regulación laboral en algunos años, particularmente en algunos años antes de la década del 2010, si uno dice aquí hay algo que es neoliberal, es el modelo que se ha construido bajo la Constitución, pero que no depende plenamente de ella. Y en tercer lugar, de lo que tenemos sí prueba, es que en el último tiempo los desarrollos muestran que esta Constitución permite muchas políticas, ¿no es cierto?, que son políticas que hacen efectivos ciertos derechos, o que podrían avanzar hacia hacer efectivos ciertos derechos. El Estado social es un modelo, es una idea, que dice que más allá del Estado liberal, que se limita, ¿no es cierto?, a garantizar ciertos aspectos, fundamentalmente ciertas libertades y el derecho de propiedad, el derecho social debiese avanzar justamente un poco en la dirección de generar condiciones que permitan una cierta, ¿cómo decir?, no es necesariamente una igualdad, aunque el proyecto contempla la idea de igualdad sustantiva, ¿no es cierto?, no necesariamente una igualdad, pero sí al menos igualdad en ciertas condiciones de participación de la comunidad, que por lo tanto no son solamente libertades y derechos de propiedad, sino que también incorporan otros elementos necesarios para la vida individual. Y aquí hay nuevamente varias interpretaciones del Estado social, pero una de ellas, al menos una de ellas, indica que el Estado social debe proveer de un conjunto de bienes o cosas valiosas en la medida en que las sustrae del mercado. O sea, hay cosas que no debiesen quedar entregadas al mercado, por ejemplo, salud, educación, seguridad social. Esa es un poco la idea. Ahora, ¿cómo queda eso en la propuesta? ¿Cómo se va a desarrollar? La verdad es que, como la propuesta es extensa, la mayor parte de las cosas que normalmente se extraen de la cláusula de Estado social, el Estado social es como una especie de bolsita. Entonces, usted la aprieta y van saliendo cosas, ¿no? Bueno, la mayor parte de esas cosas que en otras partes que tienen Estado social se extraen del concepto de Estado social. Como Alemania, que se usa. Como Alemania, que Alemania casi no tiene en la Constitución derechos sociales. Bueno, aquí se pusieron en la Constitución. O sea, si yo tomo un libro alemán sobre Estado social, Jawohl, lo más probable, es que yo me voy a encontrar con muchas de las cosas que están en la Constitución, que no están como Estado social, sino que el derecho a desarrollarse libremente, el derecho a tener una vida comunitaria, el derecho a participar, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la ciudad, etcétera. Todos esos elementos que normalmente se desprenden del Estado social, ahora están puestos allí. ¿Y cuál es la relación que existe entonces, ya que esclarecimos el concepto del neoliberalismo en parte, lo del Estado social y también propiedad y subsidiariedad, que fue el tema central? ¿Puede ser un Estado social a la vez subsidiario? ¿Siempre ha existido esa discusión? Es que lo que pasa es que el modelo subsidiario plantea ¿cómo podríamos decirlo?, una instrucción inicial. Esto es como lo que los gringos llaman rules of engagement en los combates, ¿no es cierto? Y que se puede aplicar a cualquier cosa de la vida. ¿Cuáles son las reglas o las condiciones bajo las cuales yo voy a entrar en una determinada actividad? Entonces, la primera regla de este tipo, ¿no es cierto?, que tiene el Estado en un modelo subsidiario es abstenerse
mientras los particulares actúen satisfactoriamente. En cambio, el Estado social tiene justamente la instrucción contraria. Vaya, diríjase a la sociedad y provea de ciertos bienes. Puede ser que los particulares contribuyan, pero usted, como es Estado social, es usted el que primariamente tiene que, ¿no es cierto?, proveer los bienes de salud, educación, etc. En esas materias, la idea de Estado social hace que el Estado sea el primer responsable, el primer incumbente, y que los particulares puedan actuar, por así decirlo, en una zona más bien marginal, y en todo caso no son los responsables. Claro. ¿Y qué pasa si no lo hace? Porque mucha gente se pregunta, hoy en día, está bien, tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, y el Estado tiene que asumir un protagonismo en eso, pero ¿qué pasa si es que el Estado no lo hace? Bueno, a ver, ahí la cláusula y la existencia de derechos específicos servirán para activar los mecanismos de responsabilidad que pudieran hacerse efectivos, ¿no es cierto? Si uno dice, mire, sabe que aquí hay un ministro que ha dejado de lado el cumplimiento de deberes en materia de educación o salud, bueno, podemos hacerlo responsable por incumplir la Constitución, ¿no es cierto?, en materia de los deberes que establece. Pero lo más importante quizá es que cambia la noción y la forma de entender el modelo en su conjunto, ¿ah? Ahora, es interesante porque el Estado social de derecho por sí mismo no tiene, a ver, salvo esto que yo he dicho, no tiene consecuencias respecto de un régimen de economía de mercado liberal o capitalista. ¿Por qué? Porque la idea es una idea política. Entonces, lo que llama la atención en la Constitución es que no solamente, cosa con la cual yo no tengo ningún problema, no solamente se consagra el Estado social, sino que se cambia el modelo económico. Y aquí sí que hay un cambio, porque la Constitución de 1980, con todo lo que se diga o se quiera decir, hay márgenes, ¿no es cierto? Si en la Constitución actual la ley quiere hasta cierto punto, yo diría hasta el 49% por la protección al contenido esencial, pero si la ley actual le quiere dar a los trabajadores posibilidades de participar en la empresa, lo puede hacer. Obviamente que no puede transformar a los trabajadores en conductores de la empresa porque eso alteraría la libertad económica del dueño del capital, ¿no es cierto? Pero hay un margen para eso. En cambio, cuando uno se va a la propuesta, se da cuenta de que hay elementos de un modelo económico bastante rígido. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, se dice ya, mire, los trabajadores tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa. Y la ley va a establecer los mecanismos, pero no puede establecer las decisiones, no puede establecer límites a esas decisiones. Entonces uno dice, bueno, aquí transitamos hacia un modelo distinto en que capital y trabajo están en un mismo plano. Cosa que uno podría decir me gusta o no me gusta, pero no puede negar que hay un cambio en la lógica de que el capital ahora va a tener que incorporar la participación de las decisiones de los trabajadores en justamente la conducción económica de la empresa. Y ese es un modelo distinto. Hay muchos quienes dicen, y quizás por eso viene de perfecto este monito, de que para poder financiar los derechos sociales justamente se va a necesitar mucha plata. Y hay quienes ya están proyectando que instalar esta constitución costaría algo así entre 8 y 14 puntos del PIB al año, y que eso en sí mismo ya dificulta un poco la consecución de este objetivo. Sí. ¿Qué tan efectivo? La respuesta de quienes apoyan esto es que como eso es progresivo, claro. no es nada catastrófico, porque en el fondo, que en el fondo aquí hay Pero hay una especie, porque puede ser progresivo, no significa que va a ser constante la progresividad. O sea, puede ser 1, después puede ser 4, después 6. Es que claro, la regla de progresividad. Ahí hay un discurso que es no voy a decir que sea engañoso, pero es una publicidad poco sincera, porque uno de los grandes argumentos para aprobarse, dice, es que la Constitución contempla derechos sociales. Pero cuando uno hace la objeción del financiamiento, dice, no, pero es que estos derechos sociales son progresivos. Claro. Entonces, lo que uno debiese decir, mire, contempla derechos sociales para algún momento en el futuro. Ya veremos, ¿no? Esa sería la... Ahora, claro, lo que sucede ahí, más que un tema de cuánta plata se necesite, es que es bastante raro el hecho de que si se apreciaba a Chile como un modelo económico exitoso, uno hubiera dicho, bueno, tomemos el modelo económico exitoso y financiemos los derechos sociales, y eso que es bueno, pero que tiene la crítica de que no redistribuye, ahora redistribuye a través de un compuesto bastante amplio de derechos sociales. Pero
Consagramos un montón de derechos sociales y cambiamos el modelo económico. Y cambiamos el modelo económico en varios aspectos que hacen pensar, no soy catastrofista, yo no voy a decir que la economía se va a ir a las pailas, pero en varios aspectos, por lo menos, no van a incentivar el desarrollo económico y muy probablemente en algún punto lo hagan decrecer. Y yo creo que durante un tiempo el tema de la incertidumbre habrá muchos inversionistas quizás que no van a querer tirarse primero en la fila, van a esperar a ver cómo esto va funcionando. Y que además el punto está no es solo en que cómo va a quedar funcionando, sino que el marco que da la Constitución es un marco que no permite prever claramente las reglas. ¿Por qué lo digo? Porque yo podría tener bastante claro, ¿no es cierto?, mi comportamiento económico en determinadas áreas de la economía a partir de lo que prevé la Constitución. Yo hago mis cuentas, saco mis cálculos de riesgo, perfecto. Pero, por ejemplo, algo que yo nunca voy a saber anticipadamente es si el Estado va a entrar a competir conmigo en una determinada área. Y en la propuesta, el Estado lo puede hacer y lo puede hacer bajo condiciones muy amplias, no tiene las limitaciones. Entonces, el gran problema no es que tengamos una incertidumbre inicial, sino que el modelo me hace difícil el cálculo del riesgo, porque en algunas cosas yo puedo calcular. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Las aguas no van a ser comerciables y no dan derechos de propiedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y ahí no hay disposición transitoria, nada. No, inmediatamente, claro. Inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ok, yo voy a instalar una producción agrícola, voy a internalizar el dato de que, que las aguas no están en mi capital, no es algo que yo pueda eventualmente vender. Ya eso, yo puedo hacer el cálculo y diré, mire, mi tema financiero lo voy a ver por otra parte. Pero además, yo voy a tener una ley que me dice un montón de condiciones bajo las cuales se van a poder manejar las aguas, dentro de las cuales puede estar, por ejemplo, la redistribución de derechos por cuenca o redistribución de uso por cuenca. Entonces yo también puedo internalizar ese dato. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando yo internalice ese dato? Ok, tengo ahora una autorización de agua, me la pueden quitar por causas no culpables, o sea, por causas que no dependen de mí. Bueno, todo lo que yo invierta en mi terreno bajo la hipótesis de que voy a tener las aguas, va a ser de menor entidad que si yo pensara que voy a tener derechos de agua por 30 años, como es el actual código de agua, ¿no es cierto? Porque, claro, yo hago mi cálculo. Entonces, si por ejemplo quiero comprar un extractor de agua atmosférica, porque la Constitución a todo esto protege a las aguas en todo su estado, ¿no? También el estado de vapor. Si yo quiero comprar una máquina que hoy día permite extraer humedad atmosférica y transformarla en agua, son máquinas que son caras, pero que pueden, por ejemplo, proveer a una comunidad. Obviamente que no lo voy a hacer, porque el día de mañana me pueden decir, no señor, usted no puede seguir extrayendo aire. Y si no tengo derecho de propiedad, si no me van a indemnizar nada, bueno, ¿qué hago con esa máquina? Esa máquina que cuesta 140 millones de pesos, máquina que yo podría eventualmente, en la que yo podría invertir pensando en los retornos a 15 años plazo, pero que si no tengo claridad respecto de eso, obviamente no voy a hacer la inversión. Claro. Entonces, ese es el principal problema. Profesor, ¿y cuál es la relación? Cuando yo leo la propuesta y veo, por ejemplo, salud y veo el tema de las pensiones, seguridad social, no establece con claridad, mucha gente se cuestiona, vamos a transitar hacia un sistema de reparto, pasamos toda a FONASA, pero uno ve ciertos principios. Y el que más se repite, yo diría, en casi todas estas materias, y pareciera que para la Convención incluso fuera sinónimo Estado social con el principio de solidaridad. ¿Cómo ve la relación entre esos dos conceptos? ¿Es realmente, se puede hablar que son sinónimos? ¿O de qué manera podría restringir, quizás esta es una pregunta muy difícil que todos están haciendo, en qué medida ese solo principio nos permite asegurar el tipo de prestación que vamos a tener? Veamos Sí. el tema de pensiones. Algunos piensan que el principio de solidaridad, que establece como 15 principios a los cuales se tiene que sujetar la seguridad social, pero hay quienes señalan que la solidaridad implica sistema de reparto. Bueno, sí, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que, claro, porque en el fondo, ¿qué significa? A ver, primero la primera pregunta. Yo creo que la idea de solidaridad es una idea que quizás con otras palabras está presente en el Estado social de derecho, ¿no es cierto? Justamente, a ver, si uno lo quiere poner en términos muy sencillos, el Estado liberal es cada uno por su cuenta. Claro. Y por lo tanto, lo que yo logro, o en lo que yo logro, no le debo nada más a la comunidad salvo mis impuestos y punto. Y si es que algunos incluso cuestionan los impuestos.
La idea de Estado social parte de la base de que los individuos están en una comunidad y que por lo tanto incluso los derechos de libertad son dependientes de algo de lo que la comunidad hace. ¿Ah? O sea, yo no puedo decir, no, mire, yo estoy aquí y no le debo nada a la comunidad. Entonces, hay una idea de que, por definición, el Estado social de derecho implica la existencia de una comunidad que comparte riesgos. Comparte riesgos y comparte bienes, y comparte desarrollos. ¿Ah? Lo que yo me desarrollo debiese beneficiar a todos. Vamos todos juntos caminando, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea. Entonces, claro, en un sistema solidario, por definición, todos, en la medida que tengamos recursos, tenemos que contribuir con todos. Esa es la solidaridad. Esa es la idea de, porque, en fondo, ¿qué es lo que significa solidaridad en términos jurídicos? Es que somos uno solo. Cuando uno dice, mire, viene de sólido, ¿no es cierto? Sí. Las obligaciones solidarias son las que uno puede exigir completa. Aquí lo mismo, la idea de solidaridad es la idea de que somos un solo cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, tanto en el sistema de pensiones como en el sistema de salud, uno parte de la idea de que el financiamiento de las prestaciones de todos va a ser con cargo a todos. Ahora, la diferencia, eso sí, yo ahí discrepo un poco con lo que usted dice, porque yo creo que de lo que está en la Constitución uno puede ver algunas cosas. ¿Qué es lo que uno puede ver de seguridad social? Que muy probablemente vamos a tener un sistema muy similar al actual con un cambio de énfasis. ¿En qué sentido? En que así como hoy día existe la pensión solidaria universal, sí. ¿Ah? O sea, que hay un mínimo que el Estado le garantiza. La pensión básica garantizada, sí. Pensión básica garantizada. Muy probablemente esa pensión básica va a ser la base y va a incrementar quizás su monto para todas las personas cuando lleguen un momento de jubilarse. Entonces el Estado muy probablemente nos va a decir, ¿sabe qué? Cuando usted se jubile, yo voy a garantizarle un mínimo con independencia de lo que usted haya aportado. Y para eso vamos a tener que aportar todos. O sea, la cotización que hoy día va a mi cuenta va a ir al sistema solidario. No sé en qué monto, porque eso seguramente va a ser una cuestión financiera, pero la lógica que uno lee en la Constitución es esa. Ahora, ¿van a desaparecer las AFP como administradoras de cuentas individuales de pensión que forman la base del sistema? Yo creo que sí, pero no van a desaparecer en cuanto a instituciones, creo yo, porque siempre, y esto no lo excluye la propuesta, va a existir la posibilidad, entre comillas, de las cuentas 2. Claro, es un poco lo que sale también con la ISAPRE, que no van a desaparecer, pero van a servir como seguro complementario. Claro, ahí con un pequeño detalle que voy a mencionar después. Entonces, lo que uno podría decir es, mire, perfectamente el Estado me puede decir, sabe que el 7%, no, el 13%, creo el 13% de ISAPRE, ¿no? O 10%. No, ISAPRE 7. No, AFP. 10. 10%, ya. 10% se va al Fondo Común Solidario. E incluso en este último tiempo se ha estado comentando que podría aumentarse un poco esa cotización. Claro, hasta el 16. El 16. Muy probablemente me digan, mire, sabe que el 12% de su remuneración va al Fondo Común y que yo tenga la posibilidad y diga, oye, ¿sabe qué? Pero yo quiero una mejor jubilación y yo pueda poner 1, 2 o 3% para ir desde ese mínimo garantizado y fabricarme o programarme una mejor pensión. Caso de salud es parecido, pero hasta cierto punto nomás. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos el sector financiero y por otra parte tenemos el sector de las prestaciones. Eso mismo, sí. Se confunde, se suele confundir. En el sector financiero es efectivo que las ISAPRES van a poder seguir existiendo para seguros complementarios. Pero así como está definido el modelo de salud, la lógica que tiene la Constitución es que la diferencia de capacidad de pago no debiese significar en absoluto una diferencia en las prestaciones de salud a las que uno accede. Por lo tanto, el seguro complementario va a tener quizás un margen mucho menor. Claro. A lo mejor, en algunos países, ¿no es cierto?, mire, le va a poder dar mejor hotelería en un hospital, ¿no es cierto? Mire, todos nos atendemos en los mismos hospitales, pero si a lo mejor usted paga más, estoy imaginando, ¿no?, va a tener derecho a una pieza solo, ¿no? Por su seguro complementario le va a pagar eso. O va a poder, eso va a depender de cómo se articule el sistema, va a tener quizás una mayor libertad de escoger a su prestador médico, ¿no es cierto? No sé cómo esté configurado. Pero el margen es ese. ¿Por qué? Porque si nos pasamos para el lado de los prestadores, cuando uno lee la propuesta, uno ve que los prestadores van a tener que estar en el sistema público de salud, por lo menos
en términos Reconocido, de por que lo menos. no solo reconocido, sino que en términos de que lo que cobren, como el sistema de salud es el financista, ¿no es cierto? Lo que cobren no va a poder ser simplemente un precio de mercado, sino que va a ser lo que fije el sistema público de salud. Y a lo mejor ese prestador va a poder actuar con esta ISAPRE y va a poder decir, mire, en ciertos casos, cuando esta persona tenga un seguro complementario, yo le voy a dar una mejor cama, etcétera. Y aquí viene el punto, no va a poder decir, sabe que yo a usted, porque tiene seguro complementario, le hago el escáner, el examen, y a usted como no tiene el examen complementario, no le hago, no, usted se lo tiene que hacer a todo el mundo, porque eso no puede estar condicionado por el seguro complementario. ¿Y cómo va a ser el tema que también quizás aquí uno compromete más de lo que uno puede saber como abogado o profesor de Derecho Constitucional, que se está realizando cierta proyección y algunos dicen que esto podría aumentar las listas de espera? O sea, ¿cómo variaría Va a depender, la prestación actual? sí, eso sí va a depender de una decisión legislativa. Y el punto clave es cuán prudente sea el diseño legislativo para que los prestadores privados que pueden seguir funcionando, no sé, eso la Constitución permite que puedan, pero cuán prudente va a ser el diseño legislativo para que los prestadores privados que pueden seguir funcionando quieran seguir funcionando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si el diseño legislativo le dice, mire, los prestadores van a seguir funcionando, nosotros le vamos a fijar un arancel. Y este arancel va a ser un arancel que yo voy a calcular sobre la base de insumos, etcétera, lo que sea. Y el arancel es bajo, probablemente tengamos una disminución de prestadores porque no están obligados a quedarse. Claro. ¿Ah? Entonces, aquí el legislador va a tener que decir, mire, voy a poner un ejemplo, en el espíritu de la convención, ¿no? Que le tenía como mala al lucro y quizás con razón en materia de salud, pero lo que va a decir es, mire, tengo la clínica Las Condes, un gran prestador privado de servicio. Si lo queremos mirar con ojos negativos, una máquina de ganar plata, pero es un prestador, Entonces la pregunta es la siguiente, ¿qué significa que sea un prestador? Que hay camas, que hay profesionales médicos, que hay tecnología, en el fondo que hay horas servicio de salud, independientemente de cómo se paguen, etc. Entonces, la pregunta es, en el diseño legislativo, ¿el modelo va a ser atractivo para que la clínica Las Condes, la clínica alemana, la clínica Bupa, en Reñaca, todas, se mantengan como prestadores o no? Entonces, si la ley genera incentivos para que se mantengan o incluso para que se sigan desarrollando, no tendría por qué haber un aumento en la lista de espera, porque la lista de espera no depende del factor financiero, sino que depende de la cantidad de personas que requieren una prestación versus la cantidad de prestadores. Si el modelo no es adecuado, muy probablemente van a salir esos prestadores privados y va a haber que ver si el Estado es capaz de seguir el paso para generar una política, ¿no es cierto?, de construcción de centros, etcétera, etcétera, o a lo mejor compra los mismos centros existentes y de mantener además la eficiencia, porque una de las cosas brutales, pero que hay que tener en cuenta de estos centros privados, es que operan con una lógica de eficiencia absolutamente, es total. Sí. Entonces, claro, porque están en su negocio, repito, no estoy calificando si eso es bueno o malo, estoy constatando lo hecho. Entonces, si los particulares salen, va a tener que entrar el Estado, y si el Estado si no entra adecuadamente o entra más lento, bueno, se va a notar la diferencia. Ahí sí pueden. Pero como le digo, los factores tienen que ver con esos dos elementos. Si los particulares se quedan o no se quedan, de acuerdo a lo que les ofrezca el Estado, y si no se quedan, la capacidad que tenga el Estado para... Y ese costo proyectado no está, porque cuando uno habla de los costos de la Constitución es solamente instalarla, pero hay quienes también pueden decir esto va a moverse más arriba o más abajo, el margen justamente de eso, de cuánto se van y cuánto tengamos que compensar como Estado la huida. Sí, es que económicamente uno podría pensar que el régimen, no voy a decir que fuera neutro, pero uno podría decir que el dato económico fundamental está en la segunda hipótesis que yo le ponía. ¿Por qué? Porque si yo llevo todo el 7% de la cotización de las ISAPRE al sistema público, bueno, yo estoy llevando una cantidad de dinero que también va a financiar prestaciones. Por lo tanto, aquí parece que estuviera defendiendo mucho el modelo, pero eso es así, no voy a mentir. Que uno va a financiar y por lo tanto ese 7%
se acumula al sistema público, mejora el estándar público, por supuesto. Ahora, lo que no está claro es cómo podría gestionar el Estado la salida de prestadores privados. Eso sí, claro. Porque claro, el motor de los particulares es el negocio. Y como es el motor de los particulares, todas las decisiones de inversión, ¿no es cierto?, son muy pertinentes a ese objetivo y están concentradas en ese objetivo. Pero resulta que el Estado podrá recibir el 7% cotización adicional de las ISAPRES, pero va a tener muchas otras cosas que cumplir. Entonces uno no sabe si ese 7% va a satisfacer, ¿no es cierto?, un mejor estándar. Hoy día escuchaba un dato que decía que en el fondo la diferencia entre la prestación a nivel de prestadores privados y de ¿cómo se llama?, y el sistema público es como de 3.000 pesos por persona. Bueno, no sabemos si el Estado va a poder mantener, ¿no es cierto?, ese estándar, o si el día de mañana, más encima, si tiene que invertir, no va a requerir más dinero. Pero lo que uno podría decir es que, a ver, el impacto inicial, por lo menos es atenuado, si uno piensa que el 7% del segmento más pudiente de la población va a aportar a un sistema público que se mantiene, ¿no es cierto?, en el fondo con impuestos. Profesor, nos pasamos Un poquito. un poquito harto, pero yo creo que pasó volando y no podíamos cortar la discusión a mitad de camino. Interesante. Interesante. Bueno, lo bueno es que quienes vean este capítulo van a tener alguna noción de cómo operan estos conceptos, subsidiariedad, Estado social. Una noción porque la lectura del texto es compleja igual. Una manito de gato. Una manito de gato. Ahí habrá que complementarla con otras manitos de gato por ahí. Exacto. Profesor, muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana. Vale. Chao a todos. Estén muy bien.